son tus hijos, y no puede ser otra persona que tú ayudaste y mantuviste y diste más del 50% de Por su ejemplo, manutención. pueden ser padres, Padres, sobrinos, nietos. tíos. Ajá. Bueno, empezamos nuevamente la temporada de impuestos y constantemente estamos viendo que la gente necesita prepararse. Prepararse para hacer su declaración de impuestos puede ser un dolor de cabeza y constantemente escuchamos a gente que viene a nuestra oficina o nos llama o nos pregunta qué tengo que hacer, qué tengo que llevar, cómo sé que ya estoy listo para la nueva temporada de impuestos. Y en este episodio vamos a hablar acerca de cómo prepararnos para una temporada de impuestos que está ya próxima a llegar. Sí, es que es muy importante prepararnos y tener toda la documentación que vamos a necesitar para poder hacer nuestra declaración, ya que si no tenemos todos los documentos, se puede cometer errores y luego la IRS nos puede mandar cartas donde nos pide y nos va a cobrar más multas, más intereses. Entonces, en este podcast les vamos a decir y vamos a tratar de decirles todos los documentos que se necesita. Obviamente, algunos documentos o algunas de las cosas que les vamos a decir hoy les va a aplicar a ustedes. Muchas de las cosas no, de pronto ustedes no lo hicieron. Por eso es que vamos a ir a tratar poco por poco diciéndoles y ustedes van viendo si lo hicieron durante el año, si hicieron esa actividad durante el año, qué documento deberían de recibir o esperar o traer el momento de hacer su declaración de impuestos. ¿Okay? Estoy casi segura que muchas personas están pensando voy a hacer una declaración de impuestos, pero ¿saben lo que es hacer una declaración de impuestos? ¿Verdaderamente entienden la importancia de hacer su declaración de impuestos a tiempo o hacerla? ¿Qué es lo que están haciendo con una declaración de impuestos o un income tax? Que como sabes, en los Estados Unidos tenemos que hacer, cada que termina el año fiscal, vamos a reportar todos nuestros ingresos y vamos a ver cuáles fueron nuestros gastos para saber si al final del año vamos a tener reembolsos o créditos tributarios o vamos a tener que pagar algo extra. Entonces, por eso es importante reunir toda la documentación y hacer una declaración de impuestos correcta, bien hecha, para que entonces si tenemos un reembolso, el reembolso nos pueda llegar lo más pronto posible, y si tenemos que pagar, lo hagamos a tiempo para evitar más multas o más intereses. Sí, ¿y qué hacemos en una declaración de impuestos? Aparte de recibir un reembolso, aparte de reportar nuestros ingresos, vamos a hablar acerca de qué tipo de ingresos son los que vamos a tener que reportarlos. Claro, todos los ingresos. Pero básicamente el IRS es el tesorero, es el tesorero nacional, ¿cierto? Tú haces una declaración de impuestos siempre al IRS y también al estado donde estás viviendo. Sí, vamos a consolidar lo que recibimos, lo que hicimos durante el año, y entonces van a ver los cálculos que el tesorero de la nación, que la IRS a nivel federal nos va a hacer, y cómo estamos si es que trabajamos en un estado o vivimos en un estado, o trabajamos y vivimos en otro. Entonces, esa es la idea. Vamos a ir recopilando y vamos a empezar con el más básico de todos los trabajos que tenemos, es cuando trabajamos bajo relación de dependencia. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un empleador al cual vamos todos los días a nuestro trabajo con el horario y nos ha pagado durante el año con pay stubs. En los pay stubs, cuando nos dieron cada pago, hubo descuentos, ¿no es cierto? Donde nos descontaron ya los aportes al Seguro Social, taxes federales, taxes estatales y locales, por ejemplo, en el caso si vivimos en la ciudad de Nueva York. Entonces, cada semana se supone que le fueron dando un pay stub con el resumen de lo que pasó en los pagos semanales, y al final del año, cuando termina diciembre, los empleadores tienen hasta el 31 de enero para enviar la forma W2. Ese W2 es el resumen de todos los pay stubs que pasó en el año. Por eso es importante ir guardando y revisando sus pay stubs, porque cada pay stub que va pasando va diciendo la acumulación anual y cómo vamos. En caso de que no recibamos ese W2, o para revisar si la información que vino en el W2 que recibimos de parte de nuestro empleador coincide con el último pay stub que recibimos en el año. Entonces, si es que yo soy una persona soltera, casada con hijos, casada junta, casada separada, viuda, y recibo un W2, tengo que hacer mi declaración de impuestos. Sí.
Con ese W2. Con ese W2. Claro, el W2 más que nada, independientemente de tu estado civil para hacer tu declaración de impuestos, tiene que ver con los ingresos que tuviste en el año y la manera como recibiste tus ingresos, como les explicaba al principio. Si los ingresos durante el año, tus ingresos por relación de trabajo, hubo los descuentos necesarios, vas a recibir tu forma W2. Ahora, es importante considerar que tienes que recibir una forma W2 en cada empleador que trabajaste, porque puede ser que, por ejemplo, tú trabajaste solo por una semana y recibiste un solo pay stub. Por esa semana y por ese solo pay stub que recibiste, vas a tener que recibir tu forma W2. Entonces, para hacer tu declaración de impuestos, tienes que esperar todas las formas W2 de todas las compañías en las que hayas trabajado. Hay personas que trabajaron en una sola durante todo el año y entonces saben muy bien que van a recibir una sola forma W2, pero hay personas que han trabajado en diferentes compañías durante el año o trabajan para diferentes compañías durante el año. Entonces siempre hay que estar pendiente y acordarse, porque a veces, y nos ha pasado, que muchas veces personas se han olvidado que al principio del año trabajaban para otra compañía o que trabajaron por 1 o 2 semanas y pensaron que por ese tiempo no iban a recibir su W2. Prepararon su declaración de impuestos sin ese ingreso extra. Y entonces después el IRS hace los ajustes y de pronto no calificas para créditos, porque como tú sabes, ciertos créditos tributarios pasan de cierto límite y ese pequeño W2 de 1 o 2 semanas puede hacer una gran diferencia. Entonces, siempre hay que tener en consideración todos los lugares donde trabajaste para el momento de ir a hacer tu declaración de impuestos, tú sepas y digas, trabajé en 3 lugares, tengo mis 3 W2. Considerar y ir anotando cuánto y en dónde has trabajado. Entonces, la mejor manera de prepararte cuando has recibido W2 es estar claro de cuántos vas a recibir y recibir la forma. Esa sería, sería la forma de prepararse ya para tu declaración de impuestos. Por supuesto. Aunque sea por un solo día, si te pagaron un pay stub, ya considera que por esa compañía tenemos que recibir el W2. Esa es el primera y la manera más común que la mayoría de las personas trabaja y la forma que va a recibir. ¿Qué pasa cuando tú has recibido en cambio un cheque, has recibido un sale, te han hecho un memo, un depósito, te han hecho una transferencia, pero no te han descontado, no te han entregado un W2? Sí ha sido tu empleador, pero no te ha hecho un descuento. ¿Qué pasa con esas personas? Es que muchas veces las personas son mal clasificadas en su trabajo y los clasifican como subcontratistas y en vez de enviarles una forma W2 les dicen que les van a dar una forma 1099, especialmente cuando no hubo ningún descuento de Seguro Social o de Medicare. Entonces también puedes recibir la forma 1099. NS. También vas a recibir la forma 1099 cuando las personas, cuando eres un trabajador independiente, eres un subcontratista y alguien te contrató, tú entregaste el momento de empezar a trabajar tu forma W9, llenaste el formulario W9, entonces tú sabes de por sí que vas a recibir la forma 1099. Con la forma de 1099 hay algo especial. No es como la forma W2 que definitivamente sí o sí tenemos que esperarla. La forma 1099 del IRS te dice que no necesariamente la tenemos que esperar a la forma. Se supone que nosotros durante el año vamos contabilizando la cantidad de dinero que recibimos y si reportamos la cantidad aproximada o más que nada la cantidad exacta sería lo ideal si tenemos buenos récords, no hay necesidad de esperar por la forma 1099. Ahora, en lo que me hablabas en el caso de sales vemos... Antes, por ejemplo, muchas personas que son independientes, que trabajan, por ejemplo, haciendo ventas, que trabajan en la calle, recibían los pagos, su forma de pago con CEL. No es que trabajaran para una persona. Desde el año pasado iba a pasar, el IRS exigía que ahora que cada reporte que hayas recibido por CEL, más de $600 durante el año, también se va a tener que reportar. Entonces, las instituciones financieras van a emitir un 1099K si has recibido más de $600 en sales o en BEMOS o en third party payments, que es lo que quieren decir. Entonces, no podemos dejar de reportar esos ingresos, a pesar que a nadie nunca les diste una forma W9, a pesar de que a nadie le informaste de esto, pero si tú eres un trabajador independiente o recibiste pagos o hiciste ventas, a veces se hace ventas, por ejemplo, de casa en casa. Hay muchos
trabajos así pequeños donde las personas recibían de esa manera. No nos olvidemos que este año ya tenemos que reportar siempre y cuando hayan sido más de $600 en el año. Ok, en este punto entonces las personas para prepararse tendrían que contabilizar sus registros. Prepararse es tener tal vez un estado de cuenta de banco o saber si es que cambiaron su cheque, tener la prueba. ¿Se pueden considerar gastos ahí? Claro, ahí ya estaríamos haciendo con esos ingresos, se considera un self-employment, entonces todo lo que tenemos en un self-employment podríamos recuperar todos los gastos de la actividad del trabajo que nos generó este ingreso, ¿no es cierto? Entonces, eso es parte de los documentos y de la manera que nos vamos a preparar para hacer la declaración de impuestos. Si soy un trabajador independiente, sé que puedo reportar los gastos que se generaron, que fueron necesarios para la actividad de nuestro negocio y que fueron ordinarios, que son las dos reglas del IRS. Los gastos tienen que ser necesarios y ordinarios y tendríamos que tener los respaldos, como tú me decías, los bank statements, los recibos, si es que se hicieron recibos en cash, todos los gastos que se puedan comprobar para poder reducir de nuestros impuestos. ¿Y qué hay acerca de las personas que trabajaron con Uber, haciendo deliveries, que van a recibir una forma 1099? Sí, las aplicaciones usualmente tienen y en los apps pueden recibir, van a ver una forma 1099 también, una forma 1099 y ellos también les dan como la lista de los fees que ellos les cobraron, les dan como un statement de qué gastos recibieron o qué parte. También es importante que las personas que trabajan en Uber, en todos estos de deliveries que hacen taxis, es que traten de tener un libro, un log de cuántas millas han recorrido en el año. Eso es bien importante, de los gastos que han hecho para el mantenimiento del vehículo, gasolinas, cambios de aceite, todas las reparaciones, como todos los gastos. Entonces, no se olviden, si es que trabajaron en Uber, si es que trabajaron en algún tipo de delivery de este tipo de actividades, de revisar los apps. Los apps ya deben de tener ahí la forma 1099. Ellos de por sí van a emitir una forma 1099K donde van a decirles cuánto fue la cantidad que recibieron para que puedan hacer su declaración de impuestos. Si tú vas a recibir o recibes una forma 1099, intereses, 1099 misceláneos, un 1099 diferente al non-employment, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Esa es la siguiente parte, ¿no es cierto? Si tienes en una cuenta de banco, cuentas money market, o inclusive si tienes dividendos, vas a tener que recibir y esperar la forma 1099 intereses o la forma 1099 dividendos. Aquí no nos vamos a olvidar, a veces las personas tienen stocks como acciones donde venden y compran durante el año. A veces me dices que no gane nada de dinero, pero hay que revisar porque ciertas compañías les van a dar dividendos, entonces van a emitir la forma 1099 dividendos, independientemente de que hayan tenido capital gain o no capital gain. Hay algunos stocks que se pueden poner en como préstamos y reciben cierto interés. Entonces también esas compañías van a emitir los 1099. Cada vez que tengan alguna cuenta que haya generado intereses, van a recibir la forma 1099 de intereses o la de dividendos. ¿No es cierto? No nos vamos a olvidar, como les decía, de las ventas de las acciones. Hay que reportarlas si es que hubo capital gain o inclusive si es que tuvieran pérdidas. Sea que hayan ganado o no, sea que en su cabeza digan, no, es que yo no gané nada, ¿cómo voy a reportar? Si hubo movimiento de compra y venta de acciones, tenemos que también tener toda esa documentación para poder también ponerlo en nuestra declaración de impuestos. ¿Qué hay acerca de haber ganado demandas, juicios, haber ganado lotería? La lotería, ¿qué pasa con estos ingresos? Sí, la lotería es independiente, debo hablar de las demandas, pero la lotería definitivamente, si ganaste algún premio, vas a recibir una forma W2G. Si has ganado, así sea en diferentes lugares, o en casinos, en loterías, todo lo que es gambling va a generar una forma W2G. Esa también la vamos a tener que incluir en la declaración de impuestos. En cuestión de demandas, hay ciertas demandas que son taxables y hay ciertas demandas que no son taxables. Los abogados con los que trabajaron van a decirles qué parte de la demanda, qué parte del dinero que recibieron
es taxable o no es taxable y van a recibir una forma 1099 por la parte taxable. Entonces es difícil decirles qué es, qué no es. Los abogados las van a poder ayudar, pero sí van a tener que recibir una forma 1099. En otra vez que también reciben 1099 es cuando las personas tienen... les perdonan ciertas deudas, por ejemplo, en ciertos tipos de bancarrota, o si conversaron con las tarjetas de crédito. Por ejemplo, a veces cuando se tiene un saldo bastante alto en la tarjeta de crédito, les perdonan, podemos negociar, por decir, debo $10,000 y quedo con la tarjeta de crédito que si les hago un pago completo de $3,000, ya la tarjeta de crédito nos perdona. Por esa diferencia de $7,000, la tarjeta de crédito va a emitir una forma 1099-C. Cualquier perdón de deuda va a generar también un 1099 que se va a tener que reportar. Entonces eso a veces la gente se olvida o no sabe que eso se vuelve también un ingreso para reportar. Sí. Pasa, sí pasa de que personas piensan que me perdonaron la deuda y no hay necesidad. No. Si es que una persona tiene una propiedad donde vive o tiene una propiedad que renta, ¿qué pasaría con esos documentos? Ok. Cuando recibes renta, ¿no es cierto? Si es que es un convenio con una persona individual o no está por medio del gobierno, cuando por ejemplo Section 8 se ha recibido por parte de esas personas, si son compañías o organizaciones van a emitirte un 1099 misceláneos por renta, pero si trabajas, si la renta que tú rentaste es solo con una persona individual que no va a emitir ninguna forma oficial, pero sí vamos a tener que reportar los ingresos. Sí vamos a tener que reportar los ingresos de renta y ese es otro de los documentos donde vamos a estar. Cuando tenemos casas, otro documento que vamos a tener que esperar por parte del banco, si aún tenemos un mortgage, si aún debemos, es la forma 1098. En ese va a estar incluido los intereses que se ha pagado durante el año y los property taxes. Asimismo, hay personas que ya tienen su casa completamente pagada y dicen, ya no debo nada. ¿Qué forma voy a tener que llevar? Siempre se tiene que pagar los property taxes, entonces hay que traer los recibos, los statements de los taxes de la propiedad que se ha pagado para poder hacer tu declaración de impuestos. Y eso va a servir así sea que la hayas rentado o no lo hayas rentado. Si rentaste la propiedad, esos pagos, esos statements nos van a ayudar como gastos para reducir de tus impuestos, entonces reducir la base imponible. Una persona que no ha trabajado o ha recibido unemployment de parte del Departamento de Labor del Estado, ¿necesita reportar esos impuestos, esos ingresos? Sí, si recibiste unemployment por cualquier cantidad ahora, te va a llegar una forma 1098, aunque por ejemplo el estado de Nueva York ya no la manda físicamente, tienes que bajarla directamente de la página web. No estoy segura de los otros estados si lo reciben, pero si durante el año colectaste, también hay que incluir ese ingreso. Hay que esperar por la forma 1099G de unemployment. Otra manera de 1099 es cuando recibes dinero cuando te has retirado, tienes pensiones que has recibido, vas a recibir la forma 1099R. La forma 1099R también es cuando por alguna razón tienes planes de retiro y tuviste que sacar un dinero anticipado. No es que estás retirado, pero tuviste que sacar algún dinero por una o por otra razón. Entonces, no te olvides que también vamos a tener que reportar ese ingreso con la forma 1099R. Otra de las formas que también muchas personas van a recibir es la forma 1099S, que es la forma cuando están las personas jubiladas y están recibiendo pensiones de parte del Seguro Social. Es importante guardar esas formas porque si es que no hay otro ingreso, hay que verificar si es que necesita o no necesita hacer una declaración de impuestos, sabiendo si es que tiene otros ingresos adicionales. Entonces, independientemente, probablemente no se tenga que hacer, pero si hay otros ingresos adicionales y tienes la forma 1099S, consulta para ver si tienes que hacer tu declaración de impuestos. Bueno, en general creo que hemos abarcado la mayor cantidad de ingresos. ¿Sabes cuáles están los formularios? No nos olvidemos también que cuando tenemos una compañía, cuando somos socios, dueños de una compañía, también se emite la forma 10, el Schedule K, que es el reporte de los ingresos o ganancias de inversión cuando tienes o eres dueño de una compañía. Entonces, si sabes que eres dueño de una compañía, es un partner
un LLC, se va a emitir la compañía al momento de hacer su declaración de impuestos independiente, va a generar la forma 1099K. Ese es otro de los ingresos que no nos podemos olvidar para hacer los taxes nuestros como en forma personal. Eso es en relación a los ingresos. Entonces, claro, siempre en lo que tenemos que prepararnos más es en cuanto a los ingresos. Más o menos hemos hablado todos los formularios que van a recibir. Si es que hay alguna duda, podemos siempre aclararlo. Y ahora vamos a hablar en relación a dependientes. Si es que yo declaro de cualquier manera, en cualquier estado civil, soltero, casado, como cabeza de familia, y tengo dependientes, ¿cuáles serían los documentos básicos que debería tener yo listo? Pero no nos vamos a olvidar siempre de informarle a nuestro preparador de impuestos si es que hubo un cambio durante el año, si es que hubo matrimonios o el nacimiento de nuevos dependientes, de nuevos niños. Si hay personas nuevas que van a estar incluidas en nuestra declaración de impuestos, vamos a necesitar el número de seguro social, el nombre correcto como está en el seguro social. Si son los esposos casados, siempre se necesita la identificación. Y en cuanto a niños, vamos a necesitar asimismo los números de seguro social, pruebas de las escuelas de que estuvieron aquí físicamente, que estuvieron en el país para poder calificar para los créditos que la IRS muchas veces tiene por los niños. Y también vamos a necesitar las pruebas de los niños especialmente. Y cualquier depende que vaya a ser nuestro dependiente, que podemos y logremos probar que nosotros fuimos las personas que los mantuvimos con más del 50%, porque no necesariamente tus dependes en la declaración de impuestos son tus hijos, sino puede ser otra persona que tú ayudaste y mantuviste y diste más del 50% de su manutención. Por ejemplo, pueden ser padres, sobrinos, nietos. tíos. Ajá. Con relación de parentesco y diga, sí, vivió en mi casa, yo fui la persona que me encargó de más del 50% en darle comida, vivienda y mantenimiento. Ok, entonces lo que tenemos es que probar la relación que hay entre la persona que prepara la declaración de impuestos y ese dependiente, y que está probando que tú le has mantenido, digamos, de cierta manera. Exacto, y siempre informar si es que hubo un cambio en lo de vida, si hubo matrimonio, así haya sido, por ejemplo, el 31 de diciembre, si alguien no está más con nosotros, cualquier cambio de vida que haya pasado, para poder con eso saber cuál es el estatus legal para hacer su declaración de impuestos. Ok, creo que esa es la manera más correcta o es la manera más rápida, digamos, para poder estar listo para esta nueva declaración de impuestos, para esta temporada de impuestos. Cualquier duda que tengan se pueden comunicar con nosotros. Estamos en nuestra página web www.nexotaxcorp.com o en nuestras redes sociales. Sí, y déjame antes de olvidarnos, si es que sabes que vas a tener un reembolso, prepárate teniendo tu número de cuenta, el número de ruta, porque esa es la manera más fácil y directa de recibir tu reembolso. Entonces, sin ningún cargo adicional, el IRS lo deposita directamente. Entonces, eso es importante también tener a la mano para que recibas tu reembolso pronto. Y como dijiste, búscanos, prepáranos si tienes alguna duda, necesitas más información. Nosotros siempre estamos para que nos puedan llamar y cualquier consulta que tengan al 718-690-3536. Bueno, nos vemos en un próximo podcast.